Muy buen día, mi nombre es Irali Dávila. Les hablaré sobre la clasificación de los contratos como fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Son varios los puntos de partida que podemos tomar para clasificar los contratos. Estos pueden ser con relación a su origen, con relación a su formación o perfeccionamiento, atendiendo a sus efectos jurídicos, desde el punto de vista de su naturaleza, con su relación a su dependencia, en fin. Particularmente me pareció muy práctica clasificarlos de acuerdo a su calificación. De esta manera, los contratos se clasifican en nominativos e innominativos. Entonces, los contratos nominativos está dividido en 4 tipos principales de contratos desarrollados en la época romana, los cuales son los contratos verbales, escritos, reales y consensuales. Comenzamos con los contratos verbales. El contrato verbal es un acuerdo mutuo, solo de palabras. Requiere de algunos aspectos para que sea verbal. Estos son la oralidad, palabras sacramentales o también palabras solemnes, el cobre y una balanza, la presencia de 5 testigos y un libri pens, que no es más que una persona en representación del Estado. Dentro de los tipos de contratos verbales tenemos el stipulatio y la dictio dotis. El stipulatio está conformado por una pregunta y una respuesta. Requiere también de algunas exigencias para que sea cumplido. Entre ellas están que sea realizado entre presentes, que haya una pregunta y una respuesta, el objeto del contrato debe ser una suma de dinero y el verbo utilizado para la pregunta y la respuesta debe ser el mismo. Por ejemplo, la persona pregunta, ¿te comprometes a? Y la otra persona debe responder, me comprometo a. Ok, el otro tipo de contrato verbal es el dictio dotis. Este contrato conlleva una promesa. Es un contrato unilateral, puesto que lo realiza una sola persona, y la esencia del contrato es la entrega de la dote. Surge con el matrimonio y es donde la esposa o su pater family, es decir, su padre, le entrega al marido la dote como garantía de sostener las cargas familiares. Ok. El siguiente contrato es el contrato escrito. El contrato escrito es un acuerdo escrito en documentos específicos. Tiene este contrato una notable diferencia respecto del anterior, que es que este debe estar escrito, no basta solo con las palabras. Requiere este tipo de contrato también 3 aspectos fundamentales, que son la obligación literal, que sea escrito sobre un códex, que eran llamados así los libros en la época romana donde las personas asentaban sus cosas, y no requería la mención del deudor, es decir, la persona podía colocar que le debían, pero no era necesario colocar el nombre y el apellido. Dentro de los contratos escritos tenemos la nómina transcriptia y el sígrafo. La nómina transcriptia es realizada por el pater family, es un contrato unilateral donde el padre llevaba el control de todas las cosas que tenía en un códex o en un libro. Él allí asentaba lo que tenía, lo que adquiría, lo que prestaba y también lo que le devolvía. El segundo contrato escrito es el sígrafo. Está compuesto por un deudor y un acreedor, generado por 2 documentos por escrito. Cada documento le quedaba a cada persona y finalmente al quedar los 2 documentos en las manos de una sola persona, quedaba disuelta la deuda. El tercer tipo de contrato tenemos los contratos reales. El contrato real, su esencia es la entrega de la cosa. Dentro del contrato real tenemos 2 que son el mutuo y el comodato. El mutuo es un préstamo de consumo, es decir, la persona presta una cosa para que otra persona la consuma sin ningún valor a cambio, sin intereses, y la condición de la persona que la recibió es restituirla cuando él la solicite. En el siguiente contrato, que es el comodato, es un préstamo de uso. Es totalmente diferente a la primera, puesto que hablamos de un bien al que se le va a dar un uso. Puede ser un inmueble. En este contrato intervienen 2 personas, una en calidad de comodante y otra de comodatario. El comodante es la persona que entrega la cosa y el comodatario es quien recibe y disfruta la cosa. Ambas personas tienen sus obligaciones dentro del contrato. Por ejemplo, el comodante tiene como obligación dejar que el comodatario use la cosa, pagar la conservación de la cosa y prevenir defectos de la cosa. Esto generalmente es al inicio, antes de entregarla.
El comodatario también tiene sus obligaciones como conservar en buen estado la cosa en uso, usar la cosa dentro de los límites establecidos en el contrato y restituir la cosa a la terminación del contrato. El último contrato nominativo tenemos los contratos consensuales. El contrato consensual es un acuerdo donde debe haber el consentimiento de las partes. La esencia de este contrato es que ambos den el consentimiento. Puede ser manifestado de cualquier forma, es decir, oral, escrito. Un contrato muy importante de este tipo tenemos el arrendamiento. Es un acuerdo muy similar al comodato, pero con la diferencia de que aquí la persona da el bien para su uso, pero a cambio de dinero. Es decir, él da un inmueble, por ejemplo, y la otra persona lo puede usar manteniendo límites establecidos y todo, pero debe dar dinero a cambio. Para finalizar, tenemos los contratos innominativos. Los contratos innominativos forman parte de aquellas actividades que también se realizaban en el derecho romano. Dentro de los dos más importantes tenemos la permuta y el control estimatorio. La permuta, su esencia es doy para que des, es decir, una persona da una cosa para recibir otra cosa a cambio. Esto equivale coloquialmente a lo que llamamos el trueque. El control estimatario tiene como esencia doy para que hagas. Consiste en dar una cosa, por ejemplo, a vender y obtengo una ganancia de ello y también la persona que vende, por ejemplo, yo asigno un carro y le digo, mira, este carro cuesta 1000 bolívares, la otra persona pudiera venderlo en 1200 y bueno, se puede quedar con los 200 y me retribuye el monto pautado inicialmente. Bueno, ya con esto culmino mi exposición, espero que haya sido de su agrado, espero haber sido clara y bueno, muchas gracias por su atención.